Materia y medio. La materia no puede considerarse en forma aislada, sino que se debe considerar como parte de su propio medio. Definir al medio es complejo. Por un lado, debemos considerar el problema del espacio y su contenido. Por otro lado, el problema de la materia y la energía. Y por otro, el del tiempo y la inercia. Dada una materia, se encuentra posicionada en un espacio rodeada por otra materia, inmersa en campos de energía que ejercen fuerza sobre tal materia y expuesta a un devenir que se manifiesta con efectos inerciales a partir de los cambios que se producen en el medio y se propagan hacia la localización de la materia, ya sea por la propagación de las ondas o por el desplazamiento de otra materia en el espacio. Consideremos una configuración de materia en tres posibles ambientes. En el espacio interestelar, lejos de alguna estrella y de toda otra materia prominente, en la superficie terrestre, supeditada al campo gravitatorio terrestre, dentro de la Tierra, supeditada tanto al campo gravitatorio terrestre remanente como a la presión de la materia que se ubique por arriba de la localización de la materia considerada. Consideremos el caso del espacio vacío, en donde puede existir alguna agrupación de átomos en forma de iones, plasma gaseoso. En tales condiciones no encontramos a un átomo en forma aislada, sino que se encontrará junto a otros átomos. Podemos suponer que tal conformación gaseosa puede ser el resultado de la explosión de alguna supernova, y que tales agrupaciones de átomos quedaron distribuidas en el espacio. Si consideramos a toda la agrupación en forma aislada, quedará expuesta a la temperatura del nivel cero, radiación cósmica de fondo, que es de 2,725 grados Kelvin. Es decir, que tales átomos no estarán al cero absoluto, sino a menos 270 grados centígrados aproximadamente, lo cual hace que tales átomos posean un determinado nivel de actividad térmica entre ellos, lo cual se sumará al efecto gravitatorio de las masas de los átomos, pero como son iones, en realidad la fuerza de cohesión entre esa agrupación será la fuerza electromagnética resultante del conjunto. Esta es la condición más aislada de materia que podemos considerar. Ahora bien, en condiciones normales, tal agrupación quedará inmersa en diferentes campos electromagnéticos de estrellas cercanas u otros objetos cercanos, lo cual generará fuerzas adicionales sobre el conjunto. Y finalmente, deberemos considerar los efectos de las fuerzas gravitatorias cercanas, mucho más débiles que las anteriores, pero que podrían contribuir en algo al movimiento del conjunto. Todo esto es lo que denominamos medio o ambiente en donde se encuentra inserta la agrupación de materia. Podemos considerar otro ejemplo de materia, pero en un planeta, digamos la Tierra. Ahora la situación es mucho más compleja, pues aún considerando un objeto o agrupación de átomos que se encuentra sobre la superficie terrestre, deberemos considerar los factores adicionales siguientes. Ese objeto estará expuesto a la presión de la atmósfera, una atmósfera o 101.325 pascales, aproximadamente, dependiendo de su altitud y condiciones atmosféricas del día. Estará expuesto a la temperatura ambiente, que podría variar entre menos 20 a 40 grados centígrados, dependiendo de la estación del año. Podemos considerar la temperatura ambiente como 300 grados Kelvin, unos 27 grados centígrados. Y a todas las condiciones locales. Campo magnético terrestre en esa ubicación, campo gravitatorio terrestre en esa ubicación, el efecto de la restante materia de la Tierra, campos electromagnéticos presentes, ondas de radio y otras radiaciones, como los rayos cósmicos, etc. Vemos entonces que un simple objeto o una simple agrupación de átomos queda expuesta a un ambiente muy amplio como para poder considerarla separada o aislada. Un tercer caso es el de considerar al objeto dentro de la Tierra, el cual quedará expuesto a una determinada presión de varias atmósferas en función de la profundidad a la que se encuentre, a una determinada temperatura de varios cientos o incluso miles de grados, y a las condiciones locales de magnetismo, gravedad y otras perturbaciones a la cual se encuentra expuesto. Aquí solo hemos considerado la gravedad y el electromagnetismo, ya que la fuerza nuclear es fuerte y débil, solo actúa en la escala del núcleo atómico. Por ende, es un efecto interno de cada átomo y no afecta ni a los átomos adyacentes ni a otros átomos más lejanos. Hablamos de fuerzas cuando consideramos el efecto en un punto o posición particular del espacio, en tanto que hablamos de campo de fuerza cuando consideramos el efecto distribuido, que afecta a todo el espacio o entorno del espacio que consideramos como ambiente para el objeto.
Un caso particular es el de las ondas, que son campos en movimiento por alguna fluctuación que se ha producido en el campo de fuerza y que se propagan en el espacio. Todos los factores mencionados influyen sobre las propiedades y estado de los átomos. O viéndolo de otro enfoque, los átomos son sensibles a todos los factores que hemos enumerado. Es decir, que los átomos se comportan como sensores de cómo la realidad afecta a su medio ambiente circundante. Es decir, ¿es el átomo el constituyente de la materia o es el átomo el sensor del estado del espacio en una determinada ubicación del espacio? El átomo registra los efectos del campo gravitatorio y los campos electromagnéticos que lo rodean. De momento, el campo gravitatorio es único y se considera su efecto combinado en cada punto del espacio. En cambio, el campo electromagnético es múltiple y debemos considerar los efectos en forma independiente. El cambio de enfoque se debe al rango de frecuencia del campo electromagnético, en tanto que, en el campo gravitatorio, al no existir ondas, carece de frecuencias. Hemos comentado en el tema anterior sobre la problemática para la detección de una onda gravitatoria, pero la onda gravitatoria implica una fluctuación de alguna masa, lo cual, de alguna forma, implica que algo ha explotado. Tales eventos se producen muy raramente en el universo. ChatGPT arroja un estimado de una explosión de supernova cada 50 años, considerando la vida promedio de las estrellas y la densidad de estrellas en la Vía Láctea. En cambio, las fluctuaciones electrónicas de los átomos producen ondas electromagnéticas con una amplia gama de frecuencias, que estudiaremos en el módulo 2, desde frecuencias menores a 1 Hz hasta frecuencias superiores a 300 kHz, con un zeta electrón-volt de energía. Difícilmente puedan existir frecuencias mayores por los niveles energéticos involucrados, pero la longitud de onda para la frecuencia mencionada es de los hectámetros, 3 por 10 a la menos 33, y la distancia de Planck se ubica en el orden de 10 a la menos 35. Es decir, todavía podrían existir longitudes de onda menores, implicando frecuencias mayores, con energía aún mayores. Poseemos la electrónica para sintonizar y escuchar cada una de estas frecuencias, lo cual nos permite separar y considerar a cada uno de los efectos electromagnéticos en forma independiente. El medio ambiente circundante a un átomo fija la temperatura y presión a la que queda expuesto. La temperatura se manifiesta en el nivel de actividad, tanto del núcleo atómico como de los electrones circundantes. Un átomo, a 0 grados Kelvin, cero absoluto, se encuentra en su mínimo nivel de actividad, con su núcleo en estado de reposo, sus electrones ubicados en los mínimos niveles energéticos y los átomos cercanos ubicados a la menor distancia posible. Si es un gas, o sin actividad electrónica adicional a la estructural para líquidos y sólidos. Se encuentra al mínimo nivel de actividad posible para un átomo. Cualquier nivel de temperatura superior al 0 Kelvin implica que el átomo está excitado, es decir, posee un nivel de actividad mayor por efecto de la temperatura. Su núcleo comienza a vibrar, se producen interacciones internas en el núcleo, y los electrones poseen suficiente energía como para pasar a órbitas con niveles superiores al mínimo. Cuanto mayor la temperatura, mayor será el nivel de actividad del átomo. Pudiendo perder sus electrones de valencia, se quema la materia. En el gráfico hemos ilustrado 4 situaciones que representan a la misma agrupación de materia. Se ilustra cómo el conjunto de átomos queda expuesto tanto al campo gravitatorio como electromagnético externos al conjunto de la materia. Las primeras 3 ilustraciones representan la situación con la misma temperatura, pero con el conjunto de materia expuesta a distintos niveles de presión, que van acercando los átomos hasta que los átomos se ubican a la menor distancia posible en una estructura cristalina. En la cuarta ilustración se representa la misma situación de la primera ilustración, pero con una temperatura mayor, lo cual incrementa el nivel de actividad interno de los átomos, pero no su cercanía por compresión. Niveles de energía. Existe otra forma de considerar el problema anterior y es del enfoque energético. Cada ubicación del espacio, ya sea en el espacio interestelar o en una ubicación planetaria, se encuentra a un determinado nivel energético en un determinado momento de tiempo. Eso implica que su medio ambiente queda fijado por ese nivel energético, es dependiente de ese promedio.
Por ejemplo, si consideramos la temperatura, digamos 30 grados centígrados, no podrá cambiar instantáneamente ese valor para llegar, digamos, a 0 grados centígrados, sino que para alcanzar el otro valor le demandará una cantidad de tiempo que depende de las condiciones para poder disipar la energía del objeto. Ejemplos. Si poseo agua hirviendo en un jarro y los pongo a la temperatura ambiente, le demandará un tiempo al agua para alcanzar el valor de la temperatura ambiente, lo cual dependerá del valor de la temperatura ambiente, 30, 20, 10, 0 grados centígrados, y las posibilidades de que el agua hirviendo quede expuesta a corrientes de aire que le permitan disipar su calor con mayor rapidez. El caso inverso es para un bloque de hielo dejado expuesto a la temperatura ambiente, que se derretirá antes o después, dependiendo de que la temperatura ambiente sea de 0, 10, 20, 30 o 40 grados centígrados. En el caso del bloque de hielo, no se disipa el calor, sino que se gana o acumula el calor a expensas del medio ambiente. El medio ambiente se enfriará un poco. La inercia térmica depende tanto de factores internos de la materia como de las propiedades internas de la estructura del objeto, coeficiente calórico, como de la cantidad de masa del objeto, así como de factores externos del medio ambiente, como el promedio energético al cual se encuentra el objeto, y otras condiciones externas como las corrientes de aire, etc. Los cambios en el espacio y en la materia no son instantáneos, demandan un tiempo en función de un coeficiente de inercia. La inercia depende tanto de factores internos de la materia como de las condiciones externas del entorno medio circundante en el cual se encuentra la materia. Con el paso del tiempo, se alcanza el equilibrio que para el caso térmico se traduce en alcanzar el promedio de energía del entorno circundante. Y para el caso del desplazamiento, será la cantidad de movimiento del conjunto de materia, ya sea en reposo o con un determinado nivel de movimiento, es decir, una velocidad determinada. Todo cambio de inercia se manifiesta como una aceleración, lo cual, como sabemos, cambia la estructura interna de la materia, lo cual experimentamos cuando se produce un cambio brusco en la aceleración que se traduce en una fuerza. Sistemas disipativos, acumulativos y equilibrio dinámico. Hemos mencionado que los objetos tienden al equilibrio con su medio circundante, lo cual es válido para sistemas u objetos que se encuentran en un entorno infinito, es decir, mucho más grande que el objeto o sistema que se considera. Se los suele denominar sistemas abiertos, ya que permiten un intercambio de materia y o energía sin limitaciones. En cambio, los sistemas que se denominan cerrados poseen una cantidad limitada, ya sea de materia y o energía. En tales sistemas se requiere de equilibrios dinámicos que se mantengan en el tiempo, lo cual usualmente implican ciclos de fluctuaciones reiteradas. Analizaremos luego el caso del clima terrestre. En tales condiciones, el equilibrio no es único, sino que posee un conjunto de fases y es dinámico. Es decir, el sistema debe atravesar por varias o por todas las fases, manteniendo el equilibrio a largo plazo, lo cual usualmente genera desequilibrios a corto plazo, usualmente localizados en diferentes regiones del sistema. Como conclusión, debemos postular que la materia debe considerarse como parte del medio circundante en el cual se encuentra y determinar si el medio circundante es un medio de intercambio abierto o de intercambio cerrado, ya sea disipativo o acumulativo. Un medio de intercambio cerrado podrá tener un equilibrio final y un medio de intercambio abierto deberá generar un sistema de equilibrio dinámico con diferentes fases con desequilibrios sucesivos. Un desequilibrio compensará a otro en una sucesión con diferentes fases sucesivas. El problema es más complejo cuando en lugar de considerar un objeto puntual, debemos considerar un ambiente de mayores dimensiones, para lo cual ilustraremos la mecánica del clima, en la cual debemos considerar la problemática de la entropía, las estructuras y el intercambio. Cuando poseemos un ambiente infinito, la energía se disipa o se acumula puntualmente. Lo hemos ilustrado con el agua hirviendo y el bloque de hielo. Y consideramos un ambiente infinito cuando el ambiente es muy grande con respecto al objeto puntual, 1000 veces o más. Es el ejemplo del jarro o el bloque de hielo. Cuando poseemos un ambiente finito, se generan procesos de intercambio energético que producen patrones o estructuras específicas de disipación, acumulación e intercambio. El caso del clima terrestre es el ejemplo, ya que la Tierra es del mismo orden, en tamaño, que la masa atmosférica que interviene en el proceso climático.
Algo similar ocurre con los océanos y las corrientes marinas. Tales procesos o estructuras son los emergentes de la situación de conjunto, ya que el nivel de energía va cambiando de valor hasta que alcanza un nivel en el cual se autogeneran estructuras disipativas que mantienen al conjunto dentro de un determinado equilibrio dinámico. Para el caso del clima terrestre, interviene el aire de la atmósfera, más el vapor de agua, a partir de la energía que llega desde el Sol todos los días, produciendo un calentamiento asimétrico de la superficie terrestre. Calentamiento que al menos podemos dividir en 4 sectores. El hemisferio que se encuentra en verano, el que se encuentra en invierno, más la porción que está en la oscuridad, noche, y la porción que está expuesta al calentamiento en ese momento, día. El caso más homogéneo es cuando los hemisferios se encuentran en el entorno de los equinoccios, y los hemisferios se encuentran en otoño y primavera, con una distribución de energía similar en ambos hemisferios. Si consideramos la situación descripta, en principio, se formarían 2 celdas climáticas, una en el hemisferio norte y otra en el hemisferio sur. Pero, además debemos considerar el spin de la Tierra, lo cual genera que se conformen 3 celdas climáticas por hemisferio, generando un total de 6 celdas en el planeta. Las celdas se forman porque el aire caliente del ecuador debe moverse y disiparse hacia el aire frío de los polos y viceversa. El aire frío debe moverse hacia el ecuador terrestre. Las celdas climáticas son las polares, una en cada hemisferio, que dispersan el aire frío desde los polos acumulando energía en su recorrido. Las Hadley, una en cada hemisferio, que disipan el calor desde el ecuador en dirección hacia los polos, enfriando el aire ecuatorial. Las celdas Ferrel, una en cada hemisferio, que se alimentan desde las 2 anteriores con aire de temperatura intermedia, equilibrando los desequilibrios entre las celdas polares y de Hadley, aproximadamente entre los 30 y los 60 grados de latitud. Además, se producen corrientes de aires transversales cálidas cerca del ecuador, en la dirección este a oeste, y frías o templadas cerca de los 30 grados de latitud que se mueven de dirección oeste a este. Es decir, el aire gira hacia la derecha, en el sentido horario, en el hemisferio norte, y gira hacia la izquierda, en sentido antihorario, en el hemisferio sur. Con este equilibrio dinámico, el clima terrestre se mantiene con valores constantes entre unos menos 40 a unos 40 grados centígrados, que oportunamente son los adecuados para la vida.